yo comencé a hacer estos libros por ahí desde el 2015, empecé con la investigación. Y esto surgió porque estaba yo muy metido leyendo sobre la conquista y de ahí empecé a irme para atrás y dije, bueno, si la conquista está muy interesante y estaba muy interesante. Pero dije, bueno, ¿y los que estaban aquí antes de la conquista qué? Entonces empecé por leer un libro, revisar un libro maravilloso que se llama Los antiguos mexicanos de Miguel León Portilla. Y tuve primero el encuentro con este libro, que no sé si lo conozco, pero es un libro muy bonito, físicamente es un libro muy bonito. Además era una edición de 50 aniversario del Fondo de Cultura Económica, colores y todo eso. Y bueno, empecé a leer, me encantó, pero además me sorprendió mucho y me impactó el hecho de que yo no sabía nada, absolutamente nada. Y además era sobre la cultura náhuatl, sobre los mexicas, o sea, deja tú todo lo demás. Y yo no sabía nada. Y entonces empecé a preguntarle a mis conocidos, a todo el que se me acercaba, oye, ¿tú sabías esto? ¿Tú sabías aquello? E invariablemente la respuesta era no. O sea, nadie sabía nada al respecto, igual que yo. Entonces yo dije, híjole, pues esta historia es una historia muy importante, muy bonita, muy interesante, de la cual nadie sabe nada. Entonces, en ese tiempo yo ya tenía una inquietud de ir más allá de la caricatura política, de la historieta política. Ya tenía yo ganas de hacer otra cosa. Tenía junto a mí durante muchos años como compañero de trabajo, amigo y maestro, el maestro Ríos. Y yo tenía ganas de hacer otra cosa y yo dije, pues, ¿para qué le invento algo? ¿Para qué invento el hilo negro? Si Ríos ya inventó algo que es muy efectivo, muy divertido, muy útil. Y dije, pues, tengo el tema que quiero hacer y tengo el formato. Entonces lo único que hice fue juntar las dos cosas, ¿no? Entonces hablé con Ríos y le dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer libros como los tuyos. ¿Me das chance de utilizar el formato que tú inventaste? Dijo, no, pues desde luego, úsalo, es todo tuyo. Y luego, ya con el interés en el tema, primero empecé a buscar libros. Justo en el Fondo de Cultura Económica me fui a la sección de antropología, historia, agarré todo lo que pude y muy pronto me di cuenta de que el tema me rebasaba por completo porque es un tema súper complejo, muy vasto, muy variado, ¿no? En sus temas, en los, en las culturas, los autores, los periodos, los tiempos en que se publicaron estos libros. Entonces había libros, de repente yo escogía dos libros de los Olmecas, uno de 1950 y el otro del 2000, y pues eran completamente diferentes, yo no sabía ni de qué se trataba. Y entonces me acerqué a un gran maestro, que fue Alfredo López Austin, que la historia es muy larga de cómo me acerqué y de cómo lo conocí todo eso, pero bueno, el punto es que finalmente él aceptó ser mi maestro, mi asesor y pues sí, mi asesor, ¿no? En todo el proyecto. Y bueno, ya con él me metí a estudiar en su seminario, durante casi un año estuve estudiando con él, y bueno, él me ayudó a abrirme la puerta de todo y me ayudó revisando además mis investigaciones, ¿no? Pues eso fue de gran utilidad porque fue una guía muy importante para que yo pudiera empezar a medio entender esta historia, ¿no? Y así, finalmente, saqué el primer libro y luego el segundo y ahora estoy en el tercero. Me ha sorprendido literalmente todo por el hecho tan sencillo de que yo no sabía nada. Te pongo un ejemplo. Cuando yo empecé, te digo ingenuamente, a trabajar en esto, que dije, no, pues mira rápido, aquí cuento cómo se pobló el continente y cómo llegaron aquí, y luego cómo se surgieron los olmecas y luego los zapotecos y demás. Yo dije, pues está fácil, ¿no? Rápido lo cuento. Llego al primer tema, o sea, pensando en cómo empezar, dije, bueno, tengo que contar cómo llegaron aquí las poblaciones que luego se convirtieron en estas culturas. O sea, tengo que contar un poco cómo se pobló el continente. Yo lo que sabía, por lo que había estudiado en la escuela, era, pues cruzaron por el estrecho de Bering, bajaron hasta acá y ya, ¿no? Entonces, empiezo a estudiar el tema. Primero le dije a López Austin, oye, recomiéndame algo sobre el poblamiento. Y dice, yo no soy especialista, vete a hablar con fulano de tal. Entonces voy a hablar con fulano de tal y me empieza a recomendar libros y pues me doy cuenta que nada más el tema del poblamiento es un tema vastísimo
interesantísimo, complejísimo, que todavía está a debate porque no se sabe exactamente cómo pasó el asunto. Te cuento una sola cosa, ¿no? Que dices, bueno, sí, cruzaron el estrecho de Bering. ¿Cómo cruzaron? ¿Tú sabes cómo cruzaron? O sea, se supone que había una glaciación y que, ¿no? Bueno, yo decía, bueno, pero ¿cómo cruzaron caminando sobre el hielo? Sí, caminar sobre el hielo es muy difícil y además pues no había comida ni nada de eso. Bueno, nada más en esa pequeña investigación preliminar que hice, pues la historia era sencilla, ¿no? En la glaciación, ¿no? Cuando se congelan los mares, baja el nivel del mar, porque pues el mar, el agua se congela, ¿no? Y al bajar el nivel del mar muchísimo, todo lo que era el estrecho de Bering, que unía a Asia con América, todo ese pasaje, pues era tierra, ¿no? Entonces estaba unido por tierra los dos continentes, y entonces las poblaciones que estaban en Asia, ¿no? En la zona siberiana y todo eso, pues simplemente eran pueblos nómadas que iban buscando, ¿no? Siguiendo a los animales y buscando, recolectando y demás, pues simplemente caminaron, caminaron y caminaron, y de repente llegan a esta parte de lo que es América, y cuando se empiezan a descongelar, porque termina la glaciación y se empiezan a descongelar los glaciares, sube el nivel del mar y pues ellos quedan atrapados ya en lo que es ahora América, ¿no? Pero entonces hay toda una historia apasionante de cómo llegan del norte hasta el sur. Y una de las teorías, que es una historia muy bonita, muy apasionante y cada vez más comprobada, es que llegan por mar, porque ellos navegaban e iban bordeando por la costa en sus eh, naves rudimentarias y llegaron muy rápidamente hasta Sudamérica, ¿no? Pero entonces esta es una historia muy rica, muy compleja, muy interesante, y era el primer tema, ¿no? Entonces, pues ese tema me sorprendió muchísimo y me clavé durísimo en el primer tomo, hasta que López Austin me regañó y me dijo, ya párale, ¿no? Si no te vas a llevar todo el libro en esto. Pero entonces cada uno de los temas que para mí era nuevo, me resultó muy sorprendente, muy interesante, y creo que eso se nota, ¿no? En cada uno de los temas que voy abordando. El tomo 1 trata del poblamiento del continente y de cómo las poblaciones que eran eminentemente nómadas, ¿no? Los grupos que habitaron en el continente y que eran nómadas, recolectores y cazadores, por el descubrimiento de la agricultura y por otros factores, se van haciendo sedentarios, ¿no? Ahí termina el primer volumen. Luego, el segundo volumen empieza cuando estos pueblos se empiezan a convertir en pueblos agrícolas, sedentarios, empiezan a crecer, las sociedades se empiezan a complejizar, y en las diferentes zonas de Mesoamérica, pero también de las otras áreas culturales, pero bueno, en particular de Mesoamérica, empiezan a surgir las culturas que ya conocemos, empezando por los olmecas, los zapotecas, ¿no? Los mayas también en el sur de lo que hoy es México, y cuento, ¿no? La historia, lo que ahora se sabe de los olmecas, su relación con las otras culturas, cómo se relacionaban con ellos, cómo empieza a surgir el calendario, la numeración, la escritura, ¿no? Cómo empieza a surgir lo que después fueron las grandes culturas y civilizaciones mesoamericanas. Y en el tomo 3, que es este que estoy presentando ahora, que es el periodo clásico, bueno, el tomo 2 es el periodo preclásico, lo que se conoce como el preclásico, en donde surge todo, ¿no? Y en el tomo 3, que es el periodo clásico, es la primera parte, porque el tomo 4 también va a ser el periodo clásico, pero en el tomo 1 es toda Mesoamérica, con excepción de los mayas y la región del Golfo. El periodo 4 es el periodo clásico entre los mayas y la costa del Golfo. Y en este, bueno, lo que cuento es que fue el periodo clásico que se conoce como el periodo de los centros urbanos, porque es en donde crecen las ciudades, se consolidan y empiezan a tener dinámicas muy particulares en las diferentes regiones mesoamericanas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
primera parte del periodo clásico, que es el volumen 3, la mitad está dedicada a Teotihuacán, porque fue la potencia dominante en el periodo clásico y que además fue una ciudad muy particular, que tenía características muy diferentes de todas las otras ciudades mesoamericanas, ¿no? Entonces, buena parte del tomo 3 está dominado por los teotihuacanos. A mí me gustaría ahorita mostrarles, les voy a mostrar un poquito el libro, pero todo empieza por la investigación, que es una parte muy fuerte de estos libros, porque, digo, yo hago la investigación, pero tengo mis asesores, ¿no? Como en el primer libro fue Alfredo López Austin, en el segundo fue Alfredo López Austin y Javier Urcid, en el tercer libro fue Alfredo López Austin, que todavía alcanzó a revisar la investigación, y Patricia Ledesma, que es la directora del Templo Mayor, del Museo del Templo Mayor. Y entonces empieza por la investigación, que es ardua, sobre todo por el hecho de que no soy especialista. Entonces tengo que leer muchísimo y estudiar muchísimo para tratar de entenderle. Y ya que medio le entiendo, paso a la parte de la elaboración del guión, ¿no? De la parte escrita. Entonces me meto mucho a la parte escrita, a dividirlo en capítulos, en ver qué voy a contar dónde y demás. Y además de traducir todo lo que leí en un idioma que podamos entender los simples mortales. Porque bueno, una cosa es leer los libros de los especialistas y académicos, que son muy difíciles, y ahora después explicárselo al gran público. Y ahí ya empezar a meterle humor, ¿no? Empezar a explicarlo de una manera más amena. Y ya que tengo todo eso, paso a la parte de la revisión. O sea, lo someto con mis asesores o con mis maestros, y ahí se pone rudo, porque, por ejemplo, el primer tomo tuve que repetirlo 5 veces. A López Austin me hizo repetirlo 5 veces. El tomo 2 lo tuve que repetir 3 veces. El tomo 1 ya no hubo que repetir nada, nada más que corregir, ¿no? Pero entonces, ya que está aprobada la investigación y el guión, paso a la parte de la ilustración. Y ahora es donde me gustaría mostrarles, ¿no? En donde, ahora, lo que te iba a decir es que yo quizás me hice caricaturista por Ríos, porque yo crecí leyendo sus historietas, leyendo sus caricaturas, y bueno, luego lo conocí muy joven, trabajé con él, y pues fue una influencia muy grande, ¿no? Entonces, los libros, digamos que traigo ya en la sangre la estructura de los libros de Ríos, ¿no? Entonces, en los libros de Ríos y ahora en los míos, hay una combinación de la parte de la información, que es la parte escrita, y después la parte de las ilustraciones, las caricaturas, de la parte gráfica. Y entonces, pues es ir combinando el texto y viendo en cada parte del texto qué es lo que va. Si es una ilustración que acompañe el texto y que muestre lo que se está explicando en el texto, o si más bien lo que conviene es meter una caricatura, ¿no? En fin. Entonces, bueno, ahí es la parte ya del diseño, de ir viendo qué va dónde y qué tengo que hacer, ¿no? Si es copiar un dibujo, reproducirlo, o más bien meter un dibujo de alguien más, o hacer alguna caricatura mía. Y pues es una parte padrísima, ¿no? Que yo disfruto muchísimo, la parte del dibujo y la ilustración. Por ejemplo, yo también en estos libros hago un homenaje a los arqueólogos, historiadores, historiadoras, arqueólogas, etnólogas, etcétera, que han producido todo este conocimiento. Por ejemplo, aquí hay un retrato de Linda Manzanilla, que es una gran arqueóloga, historiadora, especialista, sobre todo en Teotihuacán, y pues yo le hago su pequeño homenaje haciéndole su caricatura, y así, ¿no? Tengo, por ejemplo, en el tomo 3, rescaté muchos dibujos de Laurette Sejourné, que fue también una gran arqueóloga, y porque bueno, creo que este reconocimiento también es muy importante, ¿no? La verdad es que he sido increíblemente afortunado de los maestros que he tenido en general, pero de caricatura en particular. Mi primer maestro de caricatura fue, bueno, tuve un maestro primero, siendo muy joven, que se llamó Guillermo Spencer, que era un dibujante y grabador y que luego se volvió gran amigo. Y luego ya entré formalmente a estudiar caricatura con el Fisgón en un taller maravilloso que dio por ahí de 1984.
Y pues ahí mis compañeros fueron Antonio Helguera, luego todos los caricaturistas de La Jornada, porque el taller se mudó a La Jornada, entonces ahí conocí a Rocha, a Magú, a Ahumada, a Ulises Castellán, digo a Ulises Culebro, ¿no? Todos los caricaturistas de La Jornada. Poco después conocí a Rius y luego, pues por ese grupo de caricaturistas, tuve la gran fortuna de conocer a Naranjo, de conocer a Helio Flores, de conocer a Palomo. Tuve, o sea, casi al principio de mi carrera, conocí a uno de mis grandes ídolos y tuve una mesa redonda junto con él, que fue Fontana Rosa. Y entonces, bueno, no me la acabé, ¿no? Pero entonces sí, como que yo he abrevado de una escuela de caricatura mexicana, de la cual, pues desde luego, soy muy contento y muy orgulloso de pertenecer, con la cual tengo mis cercanías y mis diferencias, como con todos, pero sí, yo me siento muy, muy cercano de ese grupo y de los cuales, pues, aprendí muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Helio Flores sigue entre nosotros. Creo que es un caricaturista prodigioso, el mejor y más importante caricaturista mexicano, del cual creo que todos los caricaturistas seguimos aprendiendo, viendo sus caricaturas todos los días, ¿no? Pero sí han sido maestros increíbles. Voy a recomendarles 3 sobre estos temas y luego 3 sobre otra cosa. 3 así de literatura en general. Sobre historia de Mesoamérica. El primero sería Los Antiguos Mexicanos de Miguel León Portilla. Si pueden conseguir la edición de aniversario, ¿sabes cuántos ejemplares hicieron de la edición de aniversario? 1000. Y todavía hay. O sea que todavía lo encuentro. Bueno, libro maravilloso. Luego otro, El pasado indígena, de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Es una historia como breve de toda la historia mesoamericana. Precioso libro. Y luego Una selva de reyes, del Fondo de Cultura Económica, que es un mamotreto de este tamaño precioso, de Linda Shell y David Freidel, que es la historia de los mayas. Preciosa edición, preciosa historia, todo lo que usted quería saber, además con unas ilustraciones deliciosas. Ese sería sobre los temas mesoamericanos. Y luego, 3 libros de cualquier otra cosa, te digo que yo te podría decir ahorita 3000, pero te voy a decir de los que estoy leyendo casi que este año. Es más, así voy a ser de este año. Ahí te va. El primero, que me da vergüenza decirlo, pero nunca lo había leído y ahora que lo estoy leyendo no me lo acabo, Los Miserables de Víctor Hugo. Ese es el primero. Luego el siguiente es un libro de un escritor vasco que se llama Fernando Aramburu, que se llama Patria. Es una novela prodigiosa. Y luego de otro español. Te digo este porque lo estoy leyendo ahorita, ¿no? No porque sea yo nada más hispanófilo. Una trilogía de Javier Cercas, que es otro escritor español buenísimo, que es la trilogía de la Terra Alta, que es una trilogía policíaca, que es una delicia. No se los van a acabar.